Yo, mira, no, no más, más. El que usé cuando buenísimo. Bueno, entonces la idea de estandarizar esos tamaños de texto, como les decía, es que todo el plano se vea uniforme. Recuerden que el plano es el producto del trabajo de ustedes, ¿sí? Más que el modelo 3D. Bueno, el modelo 3D es importante, ¿no es cierto? Porque con el modelo 3D se puede generar el plano, pero finalmente lo que va a leer el mecánico, la persona que va a fabricar la pieza o el instalador, el que va a ensamblar el producto, pues va a partir de este plano, de la información que ustedes incluyan en el plano. Entonces, si el plano está mal acotado, si está mal dibujado, si tiene errores de ortografía, si se ve mal estéticamente, pues es un plano que no va a ser útil, no va a ser eh, bien recibido por la persona que lo vaya a utilizar. Entonces, ese es el resultado del trabajo de ustedes, ¿no es cierto? Si pasadas 12 horas de estar haciendo un dibujo, resulta que ese dibujo no funcionó, no sirvió, pues son 12 horas que ustedes pierden, 12 horas que no les van a pagar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que le pongan toda la ficha a ese dibujo, a ese plano. Usualmente uno hace el dibujo, el plano, cuando ya ha actualizado todo el diseño 3D, ¿no es cierto? Cuando ya lo tiene corregido, cuando ya sabe que realmente tiene las medidas que son, porque el plano toma tiempo. O sea, no es que el plano lo van a sacar en 5 minutos, en 10 minutos, no. Hay que hacerlo con calma, ¿no es cierto? Pero tampoco con maña, pero sí hay que hacerlo con cuidado y hay que prestar atención a la información que ustedes incluyan ahí en ese plano. ¿Listo? Entonces, también hay que hacer que el plano se vea bien, que sea agradable, ¿no es cierto?, a la vista. Y para eso vamos a ajustar entonces las propiedades de los textos aquí en esta casilla, en propiedades de documento. En estas opciones, miren que cada una de estas opciones, anotaciones, cotas, tablas y vistas, son todos los elementos que yo puedo incluir en un plano. Y cada uno de esos elementos tiene una propiedad de texto, en donde yo puedo personalizar la fuente, el estilo de la fuente y el tamaño. Lo que vamos a hacer es que en todas estas opciones vamos a dejarlo en Arial, estilo normal y una altura de 2.5 milímetros. ¿Listo? Si modifican anotaciones, automáticamente se cambian todos los valores que tiene este parámetro, ¿no es cierto? Los globos, las referencias, las tolerancias geométricas, las notas, los acabados superficiales. Miren que son cotas que se pueden poner en un dibujo, ¿no es cierto? Hay piezas mecánicas en las que hay que incluir este tipo de anotaciones. Soldaduras también se requieren algunos planos, notas de soldadura. Miremos aquí en cotas, este parámetro de cotas se aplica para todos los tipos de cotas que puede tener el dibujo. Cotas angulares, de diámetros, lineales, de radios. Entonces aquí también vamos a cambiar la fuente y el normal. Las tablas, cuando estemos haciendo planos de ensambles, vamos a tener que generar unas tablas de materiales o tablas de componentes. Entonces, estas tablas también vamos a ajustar el estilo de la fuente. Y las vistas, aquí en vistas, es todos los títulos que aparecen debajo de las vistas. Cuando creamos una vista de sección, vieron que apareció justo debajo el nombre de la vista, ¿no es cierto? Entonces, este parámetro hace referencia a ese valor. Aquí también ajustan eso. Y le dan acá en aceptar.
en que automáticamente se cambian los tamaños, ¿no es cierto? ¿Qué nos faltó? Ajustar la posición del texto. Cuando son cotas de diámetros o radios, la idea es que el texto quede horizontal, que no quede alineado con respecto a la línea de cota. Entonces volvemos otra vez a opciones, vamos a propiedades de documento y buscamos en cotas, miren acá, tiene que desplegar este icono, ¿no es cierto? Este más que aparece aquí al lado izquierdo, y buscan el parámetro de diámetro y aquí donde dice posición del texto lo dejan horizontal. Y lo mismo en el parámetro para las cotas de radio, ponen el texto horizontal. Y vamos a cambiar el estilo de la flecha que tiene estas cotas por un estilo de este tipo. Chao, Nicolás. En dibujo técnico se utiliza normalmente este estilo de flecha, el que es completamente relleno. En dibujo arquitectónico se utiliza el tercero, el que es una diagonal, una línea diagonal ahí en la línea de cota. Y también en algunos casos se utiliza esta forma o este estilo, ¿vale? Entonces, para nuestro caso vamos a utilizar el segundo. Le dan a aceptar. Y miren que ya todos los textos quedan horizontales. Si a la cota de diámetro le queremos eliminar esta línea que queda interna, miren que esta línea nos está indicando desde dónde hasta dónde va el diámetro, ¿no es cierto? Eso lo hacemos, tenemos que seleccionar la cota y aquí en las propiedades de la cota al lado izquierdo dice líneas indicativas. Aquí marcamos esta opción que dice una flecha solamente y línea indicativa abierta. Cuando se activa esta casilla, miren que elimina esa línea interna, ¿no es cierto? Y ya nos queda la flecha solamente aquí, sobre el círculo. No se vayan a equivocar cuando estén acotando y por error no vayan a acotar este arco de aquí. ¿Por qué? ¿Este arco qué es? ¿Qué opinan? ¿Será parte de la figura? ¿Será parte de la geometría de la pieza? Este que acoté aquí de 133.6. ¿Es qué? Claro, es lo que genera el dibujo cuando se hace este redondeo, ¿no es cierto? Entonces es la proyección de este vértice, de este punto. Por eso no se debe acotar ese círculo, ¿listo? Y ahí también para eso es importante la vista de sección. Con la vista de sección podemos mostrar que en este vértice hay un redondeo que tiene este radio, ¿no es cierto? Entonces, es importante también mostrar ese detalle en el plano. ¿Cómo podemos mostrar ese detalle? Digamos que ya tengo acá mi vista de sección, tengo mi vista frontal, pero la escala sigue siendo muy pequeña para visualizar el detalle. Entonces utilizamos algo que se llama una vista de detalle. Aquí en las herramientas de dibujo le dan vista de detalle y por defecto las vistas de detalle son circulares, ¿cierto? Entonces van a dibujar acá sobre la vista de sección, hacen este arco, este círculo, y automáticamente el programa genera la vista ampliada de ese punto, de esa zona. La vamos a poner acá en esta parte. Y aquí ya podemos acotar el radio y esta distancia acá. Más. Bueno, ¿qué nos está haciendo falta en esa vista de sección? ¿Qué opinan? ¿Las qué?
La perforación, ¿cómo así? El diámetro. Este diámetro de acá. Nos falta también este diámetro, ¿cierto? De estas perforaciones. Y en este caso, como son 4 perforaciones iguales, entonces vamos a modificar el texto de la cota. Para no acotar los 4 círculos, ¿qué hacemos? Acotamos solamente uno y aquí en las propiedades van a esta casilla que dice texto de cota, que se me hizo. Texto de cota. Y aquí separan al inicio de este corchete, antes de este corchete, y van a poner lo que dice el dibujo, ¿no es cierto? Nos dice que son 4 perforaciones de diámetro 0.5. Entonces, bueno, ahí estoy cometiendo otro error. ¿Quién me dice qué error estoy cometiendo ahí con el acotado? ¿Cuál debería ser el diámetro de esa perforación? O sea que, ¿qué error cometí? En pulgadas. Las cotas que estoy poniendo aquí están en pulgadas. ¿No? Ustedes ya vieron conversión de unidades. Ustedes ya vieron. Sí, está en pulgadas, sí. ¿Por qué? Por los puntos. ¿Cómo así? Ahí está midiendo el punto, es decir, tenía que hacer en milímetros. Miren, esta es la pieza. Ah, sí, está en pulgadas. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿La qué? Claro, las unidades del dibujo. Antes de empezar a acotar, hay que entrar aquí a opciones, propiedades de documento y cambiar las unidades aquí abajo. Unidades del dibujo, pasarlas a pulgadas. Miren que ya aparecen los valores en pulgadas. ¿Listo? Eso quiere decir que también tenemos que cambiar este valor, este texto que aparece aquí en el rótulo. Las medidas ya no van a estar en milímetros, van a estar en pulgadas. Entonces hay que editar con clic derecho, editar formato de hoja y aquí cambiamos este texto y le decimos que las medidas están en pulgadas. ¿Listo? Salimos del editor del formato y seguimos acotando. Listo, entonces ya tenemos la cota de los diámetros. Miren que aquí en la casilla de texto de cota yo puedo poner también símbolos. Si yo tengo, por ejemplo, una perforación, voy a poner aquí una cota